A los 66 años, Alberto pensaba que ya lo había visto todo en la vida, hasta que conoció a Fernanda. Lo que empezó como un juego en Internet, terminó en una verdad tan dolorosa que lo haría replantearse sus propias creencias sobre el amor y la intimidad. Acomódate bien, ajusta tus audífonos y disfruta este relato. Alberto creía que ya había pasado la mejor etapa de su vida. Viudo desde hacía casi una década, el día a día era una rutina monótona, cargada de silencios y recuerdos. Había sido feliz en su matrimonio, o al menos eso se repetía a sí mismo cada vez que el peso de la soledad se hacía más grande. Isabel, su esposa, había sido una mujer dulce, compasiva, alguien con quien había compartido más de 3 décadas de vida. Pero cuando el cáncer se la llevó, algo en Alberto se apagó para siempre. Los días eran grises, sin rumbo, y aunque sus hijos lo visitaban de vez en cuando, la casa se sentía vacía, y él, invisible. Había dejado de esperar cualquier cosa del futuro. A mi edad, ¿qué más se puede esperar?, se decía a menudo. Vivía con la nostalgia de lo que había perdido y con el resignado convencimiento de que lo único que le quedaba era esperar el final, sin aspavientos ni ilusiones. Pero un día, casi por azar, todo cambió. Fue durante una comida con sus antiguos compañeros de trabajo. Hacía meses que no los veía, y aunque al principio pensó en no ir, finalmente se convenció. Durante la conversación, surgió el tema de las citas por Internet. Sus amigos, algunos de ellos en su misma situación, empezaron a hablar con entusiasmo de las aplicaciones de citas. Se reían de lo surrealista que resultaba la experiencia para hombres de su edad, pero uno de ellos, un antiguo colega llamado Ricardo, aseguraba haber encontrado a una mujer con la que ahora mantenía una relación seria. A nuestra edad, uno nunca se imagina que volverá a enamorarse, pero aquí estoy, decía con una sonrisa que Alberto apenas podía creer. Aquella charla lo dejó pensativo. Durante días, la idea rondó su cabeza. Al principio, se decía que era ridículo, que era demasiado viejo para eso. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si, en el ocaso de su vida, aún quedaba algo por descubrir, algo por sentir? Sin muchas expectativas, una noche, casi como un impulso, decidió entrar en una de esas páginas. Hizo un perfil sencillo, sin demasiada información, sin fotos recientes, pero algo en su interior le decía que no tenía nada que perder. Pasaron algunos días sin recibir respuestas, lo que solo reforzaba su sensación de que era demasiado mayor para ese tipo de cosas. ¿Quién querría salir con un hombre de mi edad?, pensaba. Pero entonces, una tarde, cuando revisaba su bandeja de entrada, vio un mensaje inesperado. Una mujer llamada Fernanda, 38 años, lo había contactado. Fernanda no era solo más joven que él, también era hermosa. En su foto de perfil, tenía una sonrisa radiante que iluminaba toda la imagen. Alberto se sorprendió de que alguien como ella le hubiera escrito. ¿Sería una broma? ¿Una estafa? Aún así, le respondió con educación, sin esperar demasiado. Lo que comenzó como una conversación casual se transformó rápidamente en un intercambio más profundo. Fernanda era inteligente, sensible, y había algo en su forma de hablar que lo cautivaba. No solo por su juventud y belleza, sino por la manera en que lo hacía sentir, vivo de nuevo. Hablaban de todo, desde trivialidades cotidianas hasta confesiones más personales. Con cada mensaje, Alberto sentía que revivía algo que creía muerto dentro de él. Era como si, a pesar de los años, todavía tuviera algo que ofrecer, algo que descubrir. Fernanda, por su parte, también compartía mucho de su vida. Le contó que había tenido una infancia difícil, que había luchado mucho para encontrar su lugar en el mundo. No tenía hijos y no había estado en muchas relaciones serias. Aunque al principio Alberto se mostró algo reticente a compartir demasiado sobre su pasado, poco a poco, con la confianza que iba creciendo entre ellos,
también comenzó a abrirse. Le habló de Isabel, de su muerte, de la tristeza que lo había embargado desde entonces. Fernanda escuchaba con empatía, y Alberto sentía que ella realmente lo entendía. Cada noche, después de cenar, esperaba con ansia sus mensajes. Era una sensación que no había experimentado en años, esa emoción juvenil de esperar algo, de sentir que alguien en algún lugar pensaba en él. A veces, se sorprendía a sí mismo sonriendo frente a la pantalla, como un adolescente enamorado. Pero también había momentos en los que la duda lo invadía. ¿Qué hacía él, un hombre de 66 años, hablando con una mujer de 38? ¿Cómo podría ella estar interesada en alguien como él? Cuando finalmente decidieron conocerse en persona, Alberto no pudo evitar sentirse nervioso. Sabía que la diferencia de edad sería un obstáculo, pero también se daba cuenta de que la conexión emocional que habían desarrollado era más fuerte de lo que había esperado. Quedaron en verse en un café del centro de la ciudad, un lugar discreto donde ambos se sentirían cómodos. El día del encuentro, Alberto se miró al espejo durante más tiempo del habitual. Intentaba verse bien, a pesar de que los años ya se marcaban en su rostro. Su cabello gris, las arrugas alrededor de sus ojos, todo le recordaba su edad. Se puso una camisa azul que hacía tiempo no usaba, esperando causar una buena impresión. Cuando llegó al café, el corazón le latía con fuerza. Se sentía como un hombre mucho más joven, nervioso, expectante. Y entonces la vio. Fernanda estaba sentada en una mesa al fondo, con su largo cabello castaño cayendo sobre los hombros y una sonrisa tímida que lo hizo dudar si realmente estaba soñando. Era incluso más hermosa que en las fotos. Alberto cruzó el café con pasos vacilantes, pero en cuanto ella lo saludó, todas sus inseguridades parecieron desvanecerse. La conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Fernanda era cálida, atenta y sobre todo, auténtica. No había nada forzado en su comportamiento, lo que lo hizo sentir cómodo de inmediato. Alberto se maravillaba de lo bien que conectaban. Durante la cena, ella le habló de sus sueños, de sus miedos, y él compartió historias de su pasado, anécdotas que hacía tiempo no contaba a nadie. A medida que avanzaba la noche, sintió que esa chispa que había perdido con la muerte de Isabel comenzaba a brillar nuevamente dentro de él. Fernanda lo hacía sentir joven otra vez, no solo físicamente, sino en espíritu. Al despedirse esa noche, intercambiaron un beso en la mejilla y la promesa de volverse a ver pronto. A medida que pasaban las semanas, la relación se intensificaba. Sus encuentros eran más frecuentes, y con cada uno de ellos, Alberto sentía como su cariño por Fernanda crecía. Sin embargo, a pesar de la conexión emocional que compartían, Fernanda siempre mantenía cierta distancia en cuanto a la intimidad física. Le decía que prefería ir despacio, que no quería apresurarse. Y aunque eso al principio inquietaba un poco a Alberto, también le generaba admiración. Fernanda era una mujer que sabía valorarse, alguien que no se entregaba fácilmente al primer hombre que conocía. Eso lo hacía sentir aún más atraído hacia ella. Sabía que cuando llegara el momento, sería algo especial, algo que ambos querrían. Pasaron meses hasta que finalmente ambos decidieron dar el siguiente paso en su relación. Fernanda, después de una noche romántica, le sugirió ir a un pequeño hotel para pasar la noche juntos. Alberto, aunque algo nervioso, aceptó con ilusión. Esa sería la primera vez que estarían juntos en ese sentido, y él sentía que era el momento adecuado. Llegaron al hotel, un lugar discreto y acogedor, y subieron a la habitación. El ambiente era perfecto, luces tenues, música suave. Ambos estaban relajados, pero en el fondo, Alberto no podía evitar sentirse nervioso. No era un hombre joven, y hacía muchos años que no tenía intimidad con nadie. Cuando empezaron a acariciarse, Alberto sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Pero pronto,
Esa emoción se transformó en confusión. Mientras sus manos recorrían el cuerpo de Fernanda, notó algo extraño, un bulto grande en su entrepierna donde no debería haber nada. Era su órgano masculino. Se detuvo, perplejo, y miró a Fernanda a los ojos. Ella lo miraba con una expresión de tristeza y miedo, como si supiera que ese momento iba a llegar, pero no había estado preparada para enfrentarlo. Alberto, por favor, déjame explicarte, dijo ella, con voz temblorosa. Pero Alberto no podía escuchar. Su mente estaba en blanco, solo podía pensar en lo que había descubierto. Alberto salió de la cama como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su corazón latía con fuerza y su respiración era agitada. El aire en la habitación se había vuelto denso, casi irrespirable. Fernanda se quedó en silencio, envuelta en una mezcla de vergüenza y miedo. Las palabras que Alberto necesitaba escuchar no llegaban. No podían llegar. Solo un cúmulo de preguntas sin respuesta inundaban su mente, todas ellas impregnadas de incredulidad. ¿Qué es esto?, preguntó él, casi sin reconocer su propia voz. Fernanda intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Las palabras que había practicado tantas veces en su mente se le escapaban en ese instante crucial. Sabía que debía haberle contado antes, sabía que ocultar esa parte de su vida era injusto, pero también sabía que había sentido un miedo paralizante. No quería perderlo, no quería ver el rechazo en los ojos de alguien que había llegado a significar tanto para ella. Alberto, por favor, escúchame, comenzó a decir, su voz rota por las lágrimas que empezaban a acumularse en sus ojos. Pero Alberto no estaba dispuesto a escuchar. La confusión había dado paso a la ira, y con ella, a una sensación abrumadora de traición. ¿Cómo podía no haberlo visto antes? ¿Cómo era posible que todo lo que había creído sobre Fernanda no fuera más que una fachada? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?, gritó, sin poder contener el torrente de emociones que lo consumía. Confié en ti. Me abrí contigo como no lo había hecho con nadie desde que Isabel murió. Fernanda rompió en llanto. No había excusas suficientes para justificar su silencio. Sabía que había cometido un error, pero también sabía que había sido por miedo. Miedo a perderlo, miedo a que él no pudiera ver más allá de lo que ella era biológicamente, miedo a que su relación terminara en ese preciso momento, como estaba sucediendo. Lo sé, Alberto, lo sé, murmuró entre sollozos. Quería decirte la verdad, pero tenía miedo. Miedo de que me odiaras, de que no entendieras lo que soy, de que no me vieras como la persona que soy por dentro. Yo te amo, Alberto. No puedo cambiar lo que soy, pero puedo decirte que lo que siento por ti es real. La palabra amor golpeó a Alberto con una fuerza que no esperaba. ¿Amor? ¿Cómo podía hablar de amor cuando lo había engañado de esa manera? En ese momento, el dolor y la confusión eran tan grandes que no podía pensar con claridad. Esto no es amor, respondió él, con el dolor impregnando cada una de sus palabras. Me has mentido durante meses. Me has hecho creer en algo que no existe. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Fernanda solo podía mirarlo con los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que en ese instante cualquier cosa que dijera sería insuficiente. Alberto, incapaz de soportar la tensión, se vistió rápidamente y salió de la habitación sin mirar atrás. Cerró la puerta con un portazo, dejando a Fernanda sola, rota, sentada en el borde de la cama, mientras las lágrimas caían sin control. Alberto condujo sin rumbo fijo, apenas consciente de hacia dónde se dirigía. La ciudad pasaba ante sus ojos como una mancha borrosa mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones, dolor, traición, decepción.
Durante meses, había creído haber encontrado algo que lo hacía sentir vivo nuevamente, algo que le había devuelto una chispa de esperanza. Pero todo eso había sido una mentira. Se detuvo en un parque, uno que solía frecuentar cuando necesitaba despejarse. Apagó el motor del auto y se quedó allí, mirando la oscuridad, con las manos firmemente agarradas al volante. ¿Cómo podía haber sido tan ingenuo? Había pensado que a su edad ya no quedaban sorpresas, que lo había visto todo. Pero la vida, una vez más, le había demostrado lo contrario. Y esta vez, de la manera más dolorosa. Reflexionó sobre su vida, sobre Isabel, y sobre cómo, después de su muerte, había creído que nunca volvería a amar. Conocer a Fernanda había sido un rayo de luz en una vida que se había vuelto monótona, un recordatorio de que aún era capaz de sentir, de que había algo más allá de la soledad que lo consumía. Pero ahora todo eso se sentía como una cruel ilusión. Sin embargo, mientras más pensaba, más empezaba a preguntarse qué es lo que realmente lo había afectado. ¿Era el hecho de que Fernanda hubiera nacido en el cuerpo de un hombre? ¿O era el hecho de que ella no se lo hubiera dicho? Sabía que la traición era lo que lo quemaba por dentro, pero no podía evitar recordar los momentos felices que habían compartido. ¿Había sido todo una mentira? ¿O acaso lo que sentían el uno por el otro era real, a pesar de las circunstancias? Alberto pasó la noche en vela, incapaz de conciliar el sueño. Las imágenes de Fernanda llorando en aquella habitación no dejaban de atormentarlo. ¿Había sido demasiado duro? ¿Había juzgado con demasiada rapidez? Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y tristeza. Alberto evitó revisar su teléfono, sabiendo que probablemente habría mensajes de Fernanda. Se había convencido de que lo mejor era cortar todo contacto, olvidar lo sucedido y seguir con su vida. Pero, en el fondo, sabía que no era tan fácil. Fernanda había dejado una huella profunda en su vida, y a pesar de todo, no podía dejar de pensar en ella. Una tarde, mientras paseaba por el parque donde solía caminar con Isabel, se detuvo en una banca y sacó su teléfono. Había varios mensajes de Fernanda, todos sin leer. Dudó un momento, pero finalmente los abrió. Los mensajes eran breves, pero llenos de dolor y arrepentimiento. Fernanda no intentaba justificar lo que había hecho, pero le pedía una oportunidad para explicarse. Le decía que lo comprendía si no podía perdonarla, pero que necesitaba hablar con él, aunque fuera una última vez. Alberto se quedó mirando la pantalla durante lo que parecieron horas. Parte de él quería ignorar los mensajes, olvidar todo y seguir adelante. Pero otra parte, una parte más profunda, le decía que debía darle esa oportunidad. No por ella, sino por él mismo. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida, entenderlo por completo, antes de poder dejarlo atrás. Decidió enviarle un mensaje. Solo uno. Te veo mañana. Necesitamos hablar. Al día siguiente, Alberto y Fernanda se encontraron en el mismo café donde habían tenido su primera cita. Esta vez, el ambiente era muy diferente. Ambos estaban tensos, incómodos, pero sabían que esa conversación era necesaria. Gracias por venir, dijo Fernanda en voz baja, sin poder mirarlo a los ojos al principio. Alberto asintió, sin saber realmente cómo empezar. Finalmente, decidió ser directo. Necesito entender por qué no me lo dijiste. ¿Por qué esperar tanto? Fernanda respiró hondo, sabiendo que esa sería la parte más difícil. Alberto, sé que no debía haber ocultado lo que soy. Y no te estoy pidiendo que me perdones, solo quiero que entiendas que tenía miedo. Miedo de perderte. Eres la primera persona en mucho tiempo con la que he sentido algo tan real, tan profundo. Y cuando empecé a enamorarme de ti, no supe cómo decírtelo sin que me rechazaras. Alberto la escuchaba en silencio. Sabía que lo que decía tenía sentido, pero aún así,
el dolor no desaparecía tan fácilmente. Entiendo que hayas tenido miedo, Fernanda. Pero no puedo simplemente olvidar lo que pasó. Me siento traicionado. Pensé que éramos honestos el uno con el otro, que no había secretos entre nosotros. Fernanda asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, y lamento haber roto esa confianza. Pero lo que siento por ti es real, y no puedo cambiar lo que soy. No quiero perderte, pero si lo que necesitas es alejarte de mí, lo aceptaré. Alberto suspiró, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Había encontrado algo especial en Fernanda, algo que lo había hecho sentir vivo de nuevo. Pero también sabía que no podía ignorar lo que había sucedido, ni cómo se sentía al respecto. Finalmente, habló, con una voz suave pero firme. Fernanda, te aprecio, de verdad. Pero no puedo seguir con esto. No estoy preparado para algo así, y lo que sucedió me ha dejado marcado. No puedo darte lo que necesitas. Pero puedo ofrecerte mi amistad, si eso es algo que quieres. Fernanda asintió lentamente, con el corazón roto, pero sabiendo que esa era la respuesta más honesta que podía recibir. Ambos se despidieron sabiendo que, aunque la relación no podría continuar de la manera en que había empezado, habían llegado a un entendimiento. Sin palabras finales grandilocuentes ni promesas vacías, solo una aceptación compartida de que habían recorrido juntos un camino que ahora se bifurcaba. Alberto pasó la semana siguiente sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que había sucedido. No había sido fácil cerrar la puerta a la posibilidad de una relación con Fernanda, pero sabía que era lo correcto para él. Sin embargo, esa decisión no eliminaba los sentimientos encontrados que lo perseguían. Había algo en ella que lo había cautivado profundamente, una conexión que no se podía borrar de un día para otro. Las noches seguían siendo las más difíciles. Antes, cuando Isabel había muerto, el vacío de su cama y de su vida era insoportable, pero con Fernanda había empezado a llenarse de nuevo. Ahora, sentía que volvía a ese mismo estado de soledad, pero con una nueva dimensión de complejidad. ¿Era justo para él cerrarse al amor solo por las circunstancias de Fernanda? ¿Había reaccionado de manera precipitada? Una tarde, decidió asistir a una terapia de duelo, algo que había evitado desde la muerte de Isabel. Sabía que gran parte de su incapacidad para procesar la situación con Fernanda venía de no haber enfrentado completamente el dolor de su pérdida anterior. Era hora de enfrentar todo de una vez, de dejar de cargar con el peso de sus emociones no resueltas. Durante las sesiones, Alberto comenzó a abrirse. Habló sobre su matrimonio con Isabel, el dolor de su muerte y cómo eso lo había llevado a construir un muro alrededor de sus sentimientos. Pero también habló sobre Fernanda, y cómo había sentido por ella una conexión que no esperaba encontrar. A medida que exploraba sus emociones, se dio cuenta de que lo que más le dolía no era tanto el hecho de que Fernanda no le hubiera contado su historia, sino que él mismo no había sabido cómo manejar sus propios prejuicios y temores. Se dio cuenta de que la idea del amor que había idealizado con Isabel lo había condicionado, y que tal vez estaba buscando repetir algo que ya no podía ser. Fernanda había sido diferente, y eso lo había descolocado. Pero, ¿acaso el amor no consistía en aceptar las diferencias y construir algo nuevo a partir de ellas? Mientras tanto, Fernanda también estaba lidiando con sus propios fantasmas. Las primeras semanas después de la ruptura habían sido un infierno emocional. Sentía como si su vida se hubiera desmoronado en un instante, como si todas sus inseguridades se hubieran confirmado de la peor manera posible. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de encontrar a alguien que pudiera amarla por completo, sin reservas ni juicios. Se culpaba por no haber sido honesta con Alberto desde el principio, pero también sabía que no podía cambiar su pasado ni la manera en que había manejado la situación. Había actuado desde el miedo, y eso había tenido consecuencias. Pero en medio de todo, también había aprendido algo importante: no podía seguir escondiéndose,
no podía permitir que su identidad fuera una barrera entre ella y los demás. Si quería ser amada, tenía que ser auténtica, sin miedo. Un día, después de semanas de silencio, Fernanda decidió escribirle una carta a Alberto. No para intentar reavivar lo que había entre ellos, sino para expresarle todo lo que no había podido decir en persona. Querido Alberto, sé que probablemente no esperas oír de mí y quizás ni siquiera quieras leer esto, pero sentí que necesitaba decirte algunas cosas que quedaron pendientes. Primero que nada, quiero agradecerte por haber sido parte de mi vida, aunque haya sido por un tiempo breve. Lo que tuvimos fue real para mí, y sé que también lo fue para ti. Lamento profundamente no haberte contado todo desde el principio. No fue por falta de confianza, sino por miedo a perderte antes de haberte conocido verdaderamente. Ahora veo que ese miedo fue lo que terminó alejándonos. No puedo cambiar quién soy ni lo que soy. Eso es algo que he tenido que aceptar, y entiendo que para ti también fue difícil. Pero quiero que sepas que, aunque nuestra historia no tuvo el final que esperábamos, siempre recordaré los momentos que compartimos con cariño. Espero que, con el tiempo, puedas sanar y encontrar la paz que tanto mereces. Y sobre todo, espero que puedas abrir tu corazón de nuevo, porque sé que eres capaz de amar profundamente. Gracias por todo, y te deseo lo mejor en todo lo que venga. Con cariño, Fernanda. Después de escribir la carta, Fernanda sintió una ligera sensación de alivio. No esperaba una respuesta de Alberto, ni siquiera que leyera la carta, pero el simple hecho de expresar sus sentimientos le permitió encontrar una cierta paz. Ella también había comenzado a asistir a terapia, entendiendo que necesitaba sanar sus propias heridas antes de poder seguir adelante. Unos meses después, el otoño había empezado a pintar de colores cálidos las calles de la ciudad. Alberto, quien había seguido asistiendo a terapia, comenzó a sentir un cambio interno. Había dejado de cargar con tanto resentimiento y empezado a aceptar que su relación con Fernanda, aunque dolorosa, había sido una experiencia de crecimiento. Entendió que el amor no siempre es fácil ni perfecto, y que la vida a veces te desafía a aceptar cosas que no planeabas. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde solía pasear con Isabel, vio a Fernanda sentada en una banca, sola, mirando las hojas caer. Su corazón dio un vuelco. No la había visto desde su última conversación y no sabía cómo reaccionar. Dudó por un momento, pero finalmente decidió acercarse. Fernanda lo vio aproximarse y, aunque su primer instinto fue levantarse e irse, algo en su mirada la detuvo. Sabía que, tarde o temprano, este momento llegaría. «Hola, Alberto», dijo ella, con una sonrisa tímida pero genuina. «Hola, Fernanda», respondió él, tomando asiento a su lado. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de una calma inesperada. Ambos habían cambiado en esos meses, habían crecido y sanado en su propio tiempo. Ahora, sentados juntos, ya no había resentimiento ni dolor palpable, solo el reconocimiento de lo que habían compartido y lo que habían aprendido el uno del otro. Alberto finalmente rompió el silencio. «Recibí tu carta. La leí, y quiero agradecerte por haberme escrito. Me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Sobre mí mismo, sobre ti, sobre lo que significamos el uno para el otro». Fernanda asintió, sintiendo que un peso enorme se había levantado. «Yo también he pensado mucho en todo, Alberto. No me arrepiento de haberte conocido. De hecho, creo que ambos necesitábamos esta experiencia para aprender algo sobre nosotros mismos». «Es cierto», dijo él, mirando hacia las hojas caídas. «Quizás no podamos volver a lo que teníamos antes, pero estoy dispuesto a intentar ser tu amigo, si eso es algo que también te gustaría». Fernanda lo miró con una mezcla de alivio y gratitud. Aunque el amor que habían compartido había cambiado, la posibilidad de mantener una amistad auténtica, basada en la honestidad y la aceptación mutua, era algo valioso. «Me encantaría eso, Alberto. Creo que podemos empezar de nuevo, de una manera diferente».
Ambos sonrieron, sabiendo que el futuro no estaba escrito, pero que lo que tenían ahora, después de todo lo vivido, era algo más fuerte que el amor romántico. Era una conexión genuina, basada en la aceptación y el respeto, y esa era la base de cualquier relación que valiera la pena conservar. Y así, entre las hojas caídas y los recuerdos de lo que una vez fue, Fernanda y Alberto comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, esta vez desde un lugar de entendimiento y paz. Si te gustó este relato, te invito a suscribirte. Ahora te dejo con la canción final. Era un juego, un simple intento, buscar en la red lo que el corazón anhela. Sus mensajes eran como un viento que traía promesas de un amor nuevo. Él pensaba en ella, en sus sonrisas, en una vida compartida y sin prisa. Pero el destino le tenía guardada una verdad que su mundo cambiaría. Y ahora se pregunta, en la noche vacía, ¿por qué el amor se convierte en tristeza? Una ilusión rota, una amarga despedida de un sueño que nunca fue realidad. La belleza que en sus ojos brillaba, espejismos de amor en un instante fugaz. Ella ocultaba la verdad más amarga, un secreto que él no pudo abrazar. Cuando sus manos en la oscuridad se encontraron, un bulto extraño sus dudas testaron. Y con cada roce su corazón se rompió, descubriendo que lo que amaba no era lo que pensó. Y ahora se pregunta, en la noche vacía, porque el amor se convierte en tristeza. Una ilusión rota, una amarga despedida de un sueño que nunca fue realidad. El tiempo no borra lo que se siente, los recuerdos se quedan hirientes. En el parque donde se encuentran la amistad nace, pero el dolor aún persiste. Y ahora se pregunta, en la noche vacía, ¿por qué el amor se convierte en tristeza? Una ilusión rota, una amarga despedida de un sueño que nunca fue realidad. Y aunque el amor no pudo florecer, en la tristeza una amistad renace. Dos almas que encontraron su verdad en el eco de un amor que no pudo ser.